Un feliz amanecer para todos en este día domingo, día del Señor. El Evangelio de San Mateo hoy nos dice que en aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, se compadeció de ellos, porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tenían pastor. Entonces le dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. Llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar toda clase de espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego nombra o aparece el nombre de los discípulos. En este Evangelio Jesús una vez más expresa a qué ha venido. Vino para dar vida a esas ovejas, a esos discípulos también que estaban como desanimados, entonces lo reconfirma en la fe. Sin duda que la misión de Jesús que el Padre le ha encomendado es dar vida al hombre que estaba perdido, que no había encontrado el sentido de su existencia, para qué vivir, para qué existir. No se trata simplemente de vivir, sino de darle un sentido profundo a esa existencia. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, darle un nuevo sentido a la existencia del hombre. Y viendo la cantidad de gente que estaba perdida como oveja sin pastor, por eso Él aparece, se presenta y viene en la humildad más grande como el supremo pastor, que lo único que tiene o el único propósito es inyectar un nuevo horizonte, dar una nueva vida, para que el hombre recobre el sentido de su existencia y no ande perdido por la vida. Ese es el gran problema quizá de las personas, de la sociedad en el mundo de hoy, perdidos en la vida. Una expresión italiana lo dice muy bien: come picchi e smarriti, como pequeños pajaritos perdidos, el más pequeño de los pajaritos perdidos, que no sabe cuál es su devenir, no sabe cuáles son en verdad sus metas, no sabe para qué vino, y entonces de consecuencia viene el sinsentido, el vacío de la existencia. El gran problema son todas las enfermedades psicológicas que hoy existen justamente por ese vacío, porque el hombre no sabe a dónde va, no sabe cuál es su destino, no sabe darle significado y sentido a la vida, aún viviendo en la abundancia y en todas las posibilidades que tiene para realizar su existencia. Y luego llama a los discípulos y a cada uno lo llama por su nombre. Jesús los llama porque los ama. Antes de llamarlos para una misión importante, los amó. Y ese es el sentido o el motivo de la vocación. Llama no porque sean los mejores, sino los llama porque los amó y los eligió a pesar de todas sus limitaciones que tenían, a pesar quizá también incluso de sus pecados, de su historia. Él los llama y les encomienda una misión: trabajar abundantemente y constantemente en la mies, que es mucha, y por eso les pide orar. Una de las tareas primordiales, sin duda, de la iglesia, de cada comunidad, es orar por sus vocaciones. ¿Quién alimenta una mies, un campo? Pues los trabajadores. ¿Quién sostiene la iglesia? Pues sin duda la misma iglesia es la única que puede sostener con su oración a sus ministros, a sus sacerdotes, a los obispos, al Papa. Y por eso incansablemente orar. Orar para que haya trabajadores incansables, trabajadores con ese corazón de Dios, con ese celo apostólico que Jesús vino a comunicarles, para que sigan cumpliendo esa misión que Él les encarga frente a tanta necesidad. Esa es la síntesis del Evangelio de hoy. No existe evidente, no puede existir o subsistir una iglesia si no hay sacerdotes, si no hay quien celebre la palabra. Y por eso se necesitan urgentemente estos agentes de pastoral, porque la iglesia, nuestra iglesia, no es una iglesia de desocupados. Todos tenemos una tarea en ella, todos tenemos una función, la función de edificarla, y cada uno de nosotros como trabajadores en su mies, pues la está edificando. Ojalá que no la dejemos morir o caer o destruir, quizá por esta falta de compromiso, por nuestra falta de acción, por nuestra falta de oración. Cada día y cada momento nosotros siempre tenemos
algo que hacer por nuestra iglesia, edificar, sostener y acompañar esa presencia de Dios aquí en la tierra. Y ojalá que cumplamos el mandato que Jesús dice a sus discípulos, que también es el nuestro. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, arrojen demonios. Gratis lo han recibido, gratis darlo. Es decir, esa generosidad con la cual nosotros hagamos vivo y presente ese reino de Dios, ese amor de Dios que es el que nos impulsa a vivir nuestra fe. No se trata de transmitir una doctrina, sino se trata de transmitir el impulso de una nueva vida que nos comunica no un filósofo, sino nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que ha venido para renovar nuestra vida, porque Él es el camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida, la vida de nuestra vida, que le da sentido a todo lo que nosotros somos y hacemos. Que Cristo Supremo Pastor guíe primeramente y redireccione nuestra vida, nos permite encontrarle un sentido y así también con ese mismo afecto, con ese mismo amor, esa misma pasión, servir en su iglesia. Que desde el corazón de Dios, hoy y siempre nuestra vida sea bendecida con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bendecido domingo para todos.